Bueno, pues nada, gente, vamos a continuar con la saga de Cletus, ¿vale? Esta saga que está siendo tan interesante en el canal y la cual se ha convertido en una de las sagas principales, ¿vale? Vamos a seguir con la historia de la vida de Cletus. Como ya sabéis, la hemos empezado a ver en orden, ¿vale? Nos quedamos ayer en el tema de Carrero Blanco, que se ha quedado ahí un poco el tema en abierto del colegio y tal, pero bueno. Vamos a continuar y vamos a ver, ¿vale? Adelante, a ver qué nos cuenta. Like y sub, moralistas de YouTube, todas esas cosas. Adelante, Mayra. Fui a recibir golpes, la nariz sangrando, lleno de sangre. Nos pegaron, tío, y se fueron, tío. Esa fue la única paliza que he recibido a manos de nazis en Madrid, pero muy buena paliza, ¿eh? No, nos pegaron. Llegué a mi casa lleno de sangre. Bueno, vamos a ver qué cuenta hoy. Cletus Borroca. Seguimos con la historia de mi vida, capítulo, ya he perdido la cuenta, pero bueno, no sé. Época grafitera, ¿eh? Hemos quedado en la parte en la que empiezo a comprar mis primeros sprays, mis primeras firmas y bueno, pues contar varias cosas que hacía, ¿no? En aquel tiempo el metro de Madrid era el oeste, no había cámaras, no había nada, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos con nuestros rotuladores o nuestras brochas, íbamos en la línea 1, de principio a final por este andén y nos íbamos bajando estación por estación, firmando pues todas las papeleras, todas las marquesinas de publicidad, todas las máquinas de chicles. Antiguamente había máquinas de chicles en el metro. Y así, y luego a la vuelta íbamos por el otro lado y hacíamos lo mismo. A bombardear, que se decía esto, a bombardear, ¿no? También hacíamos turismo grafitero, ¿no? O sea, en plan, en aquella época no había medios digitales, Instagram, no había nada de esto. Entonces, ¡buah! No sé quién se ha hecho una pieza en no sé dónde. Me acuerdo, por ejemplo, una que me acuerdo, en el puente de Pacífico, un caballo blanco gigante. Y todos fuimos a ver ese graffiti. ¡Wow! Lo que ha hecho, la que se ha sacado, ¿sabes? Así, ¿no? En ese plan, ¿no? Íbamos por Orense, por Ventilla y por todo esto viendo los... Esto puede ser verdad, ¿sabes? No. Los grafitis, ¿no? De los Reyes del Mambo, ¿no? Del Suso, de... Esto puede ser verdad, era grafitero y tal, puede ser verdad. Se lo el compro, Cano, vale, venga. de Leduone. Bien, Cletus, bien, empezamos bien, Cletus. Del Jabo, el Spins, o sea, básicamente es eso, ¿no? Empezó una época, a ver, yo la verdad que nunca me he sentido, como se suele decir, ¿no? Muy parte de algo, a lo mejor yo era demasiado introvertido y no me sentía muy bien abriéndome a la gente, ¿no? Pero nunca me he sentido parte de algo, ¿no? Siempre he sido muy solitario o me han hecho el vacío. Por ejemplo, en esa misma época, recuerdo que yo vivía con mi abuela, ¿no? Bueno, había varias cosas que también se me han olvidado deciros, ¿no? Cuando yo era pequeño, antes de esto, falleció mi abuelo y al tiempo luego falleció mi bisabuela. Con esto no me acuerdo cómo reaccioné, pero sí, lo que sí recuerdo es que me quedé igual. Falleció su abuelo y luego su bisabuela, ¿verdad? O sea, como que nunca... O su bisabuela tenía que ser mayor, entonces. Supe mostrar sentimientos, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, me fui a buscar a la abuela al colegio. Oye, ¿te tengo que contar algo? ¿Ha pasado esto? Ah, vale, abuela. Y ya está. ¿Sabes? En ese plan, ¿no? Era para ponerse un poquito en contexto de qué había pasado con mi abuelo y con mi bisabuela. El tema de mis primos, familia y todo esto, bueno, he de decir varias cosas, ¿no? ¿Cómo me he sentido yo respecto a mi familia y todo eso? Yo respecto a mi familia y todo eso siempre me he sentido apartado. Os voy a explicar por qué. Básicamente, todos mis tíos eran jóvenes, trabajadores, gente de 30, 40, con otra mentalidad, ¿no? Más moderna y tal. Y yo, pues, claro, yo vivía con mi abuela, que mi abuela tenía 60 y pico años, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo que notaba yo, ¿no? Cuando había reunión en otra casa, ¿no? En casa de mis primos, por ejemplo, y éramos varios, pues como que me hacían a mí sentir mal, ¿no? Y recuerdo una cosa en especial. Joder, le hacía bullying a Cletus en el colegio, le hacían bullying los primos. Le hacían bullying cuando salía a pintar. Específico, que yo ya había venido con problemas. Y luego acabó llevando mulas él. Brother, nadie pone de encargado a un tío al que le hacen bullying, ¿vale? Eso que lo sepas, porque no das el perfil para ese tipo de trabajo. En casa, ¿no? Con mi abuela, discusiones y eso, ¿no? En plan... Su tío, pobre Cletus, Bueno, joder, es que tienes que estudiar más o tal, no sé qué. Y claro, yo un día... ¿Cómo firmaba Cletus, Molaría saberlo. Cuando fuimos a casa de mis primos, todos mis primos mayores y los de mi edad, todos empezaron como a decirme, mira, que trata mal a la abuela, que no sé qué, que no sé cuántos, y me hicieron un bullying tremendo. Todos mis ¡Hala! primos, pero en plan psicológico, en plan...
los de mi edad, todos empezaron como a decirme, mira, que trata mal a la abuela, que no Qué duro, ¿eh? sé qué, que no sé cuántos, y me hicieron un bullying tremendo, todos mis primos, pero en plan psicológico, en plan insultándome. ¿Y por qué te hacían todos tus primos te van a hacer eso? Claro, eso güey, escucha, bro. Y tal, en plan, hablando entre ellos, y, o sea, me hicieron como un vacío que flipas en esa Además, mira, esto lo dice como sentido, como que sí que se nota que le duele, ¿eh? casa, ¿sabes? Me sentí fatal ese día y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿En qué momento mis primos se enteran de esto? ¿Qué será? ¿Que sus padres lo han hablado en el salón y estaba mi primo pegando la oreja? ¿O se lo habrán contado? ¿Qué tipo de comunicación había así? Pero yo realmente era un revolera, pero yo no era un asesino, era un revolera pues por muchas cosas. Por ejemplo, yo pues iba mal en el colegio, siempre recuperaba, ¿eh? Nunca repetía curso y tal, pero iba mal en clase, ¿no? O me castigaban, o me cambiaban de colegio, ¿no? Y claro, yo recuerdo en aquella época que me tiré todo un curso sin salir a la calle. De repente vino mi tío a mi casa, me castigó sin salir a la calle. Y ahí estaba yo castigado por una persona Ya, pero tú qué hacías para eso, Cletus, porque eso no te lo hacen por la cara. que no vivía conmigo, que para mí era mi tío, pero en papeles, porque no tenía relación. Porque te digo una cosa, cuando tu abuela, ¿no? Vamos a poner en el supuesto caso de que es verdad, que hasta ahora lo que ha contado no, tampoco ha contado ninguna fantasía que no encaje. De hecho, todo lo contrario, me cuadra lo que está contando, ¿vale? Si tu abuela, que es una persona mayor, ¿vale?, ha tenido que pedirle ayuda a tu tío para que vaya a tu casa con la potestad de poderte castigar y ponerte una figura, entre comillas, paterna, no es porque sí, Cletus, no es porque eras tontito en el colegio y tal, eso es porque eras malo, ¿sabes? Si te estaban haciendo eso tus primos y tal, no quieras aquí vender la moto, ¿sabes? Con él para nada, me dejó castigado todo un curso sin bajar a la calle, sin salir. Claro, a nivel psicológico se le pilla facilísimo, sí. Estuve amargadísimo ese tiempo. O sea, recuerdo de haberlo pasado mal, de haber llorado, de haber estado rayado. Yo veo también cómo se han tratado las cosas referente a mí, ¿no? En mi familia. Porque, por ejemplo, sé de un primo mío que empezó a hacer unas cosas y como mi tío no sabía si eso era malo, lo llevó al mejor psiquiatra, psicólogo, a que le hiciera un examen y tal. A mí en mi casa de pequeño nunca me preguntó si me hacía falta un psicólogo o me llevaron a terapia o me preguntaron qué tal estaba. Yo era introvertido, callado, me lo comía todo, pero a mí nunca nadie me preguntó, ¿no? Y viendo cómo mis tíos han tratado a sus hijos, no es como me han tratado a mí, porque a mí, para ellos es como si yo tuviera que dar gracias de que tengo un techo y tengo un plato de comida. Hombre, pues gracias por eso doy, pero no por ello se tienen que obviar mis sentimientos, lo que he pasado y castigarme cada rato como a Se le nota, que le duele esto. A castigarle. Conmigo era todo mano dura, no había chance para mí. Luego, pues también en mi familia. Pero claro, es que también habría que oír la versión de los otros, ¿sabes lo que te digo? Porque Cletus, por desgracia para ti, has pasado la suficientemente, seguramente hayas pasado más horas con la gente de internet que con tu tío ya, a estas alturas de la vida, ¿sabes? Igual que tu tío te conocía, también te conoce ya la gente de internet, ¿sabes? Entonces, claro. Familia, a mí lo de los fines de semana quedar con mis primos y tal era nulo, ¿vale? La única vez que pasé más tiempo casa de un primo fue cuando mi abuela se fue hospitalizada por piedras en el riñón y yo los fines de semana, como estaba internado, pues los fines de semana me iba o a casa de un tío o a casa de otro. Cada fin de semana me turnaba. Esa es la relación más que he tenido, porque luego realmente, como todos mis tíos eran hermanos... Vamos, ese Prime, machunga, muchas gracias, grande. Todos sus hijos eran más o menos de la misma edad, igual que yo, pues quedaban en sus casas los fines de semana, pero a mí nunca nadie me invitaba para ir, ¿no? Quedaban mi primo y mi prima, mi primo y mi otro primo, pero a mí nunca me invitaban a eso los fines de semana. Yo solo les veía cuando mi abuela les invitaba a casa a que vinieran todos. Así es como me he sentido yo el trato que he recibido por parte de ellos. O sea, es básicamente así como me he sentido. Entonces, pues yo ya venía con bastante desarraigo. O sea, creo que lo que más he sufrido en mi vida es desarraigo. El sentimiento de no pertenecer a ningún sitio, de no encajar, ¿me entendéis? Entonces, con mis primos tal, yo iba al barrio de mi primo, que Buenas noches, tío. Sus amigos, pero sus amigos a lo mejor se metían conmigo. Claro, era como Harry Potter, tú lo tenías ahí en la escalera. Hacían el vacío y mi primo les bailaba el agua. Vamos, ese Prime, Poseidón, grande, muchas gracias, tío.
A lo mejor iba yo a la Ese plaza tren del High, Peña. donde parábamos en Saconia, debajo de casa de mi primo, y estaban todos en casa de mi primo viendo un vídeo de skate o viendo una peli, y yo estaba en la calle solo. A mí nadie me había avisado de que estaban todos allí, ¿no? Cosas así, ¿vale? Por parte de mi primo y por parte de la gente con la que me iba, ¿no? Entonces yo empecé pues a ir de un lado a otro, ir con unos, ir con otros, ¿no? Entonces pues básicamente pues empecé a parar con un grupo, empecé a parar con otro, empecé como a grafitear y empecé a pintar. Yo empecé a bombardear. Esa era como mi vía de escape. A mí me gustaba firmar y dibujar. Yo firmaba fatal. Me acuerdo que una vez fui con el grupo de mi primo, ¿no? Y con otros cuantos pintores de aquí de Madrid, el Nade, el Sar y el P. He vivido en la calle emocionalmente desde siempre. Me acuerdo perfectamente, y estábamos en un muro de Saconia pintando, y yo había hecho un boceto, que el boceto estaba bonito, pero luego eso había que llevarlo a la realidad, ¿no? Y mientras que yo estaba pintando, estaban ellos atrás, en plan, no, tío, tú, mira, ese palo de ahí, hazlo más largo o tal. Y al final lo que estaban haciendo era riéndose de mí para que hiciera un graffiti totalmente desproporcionado y sin ningún tipo de simetría, por así decir, sin este palo súper grande, otro feo, tal. O sea, eso con los años me di cuenta de, cuando luego lo vi terminado, dije, se han estado riendo en mi puta cara, tío, diciendo como que me ayudaban, pero en realidad se estaban riendo de mí para que pintara una mierda, ¿sabes? Que tampoco sabía pintar muy bien, pero le ponía intención, ¿sabes? Y bueno, pues con ese grupito, un día recuerdo, como grafitero, Pobre Cletus, tío. bajé a la plazoleta de Saconia, ¿no? En la calle Nueva Zelanda, casi al final. Y bajé a la plazoleta, ¿no? Y en la plazoleta recuerdo perfectamente que... Sí, es que si tú te fijas, esto lo cuenta más dolido que lo que nos estaba contando el otro día de su vieja, que era súper chungo, no sé qué, te lo contaba como que le sudaba la polla. Y hoy se le ve que está rayado, en verdad, ¿eh? Se está desahogando. Yo había venido de comprar pintura, mis dos colores preferidos. Vamos, esta suscripción grande MDCLX, no sé qué, no sé cuánto, máquina. Te tengo que poner luego la insignia, recuérdame cuando acabemos el vídeo. Eran un violeta pálido y un amarillo medio, y siempre los alternaba, ¿no? Y me había comprado unos cuantos botes, ¿no? De esos para pintar y tal. Y tenía mi mochila con la pintura en la plaza, y yo estaba patinando solo. En eso que subí a casa de mi primo, que estaba justo en la plazoleta, y cuando bajé la mochila no estaba. Joder, pues qué putada y tal, no sé qué. Justo en aquella época, era la época que había esos chavales que pintaban, ellos ya eran como más bandarrillas, iban con gente más mayor y tal, y justo pasan el Pain y el Shark por ahí por la plaza. ¿Qué haces tú tal? Digo, nada, estaba por aquí tal. Digo, me deja la mochila, me la han robado. No jodas, qué putada, no sé qué, no sé cuántos. Pues nosotros nos vamos a pintar un tren. Y yo como loco a ver si me llevaban a pintar un tren. Sería mi primer tren, ¿vale? ¿Te quieres venir? Digo, ¿a dónde vais? Digo, a ver si van a ir a tomar por culo, que yo tengo una hora para llegar a casa. Dice, no, vamos a Cuatro Caminos. Vamos a pintar en las cocheras de tren de Cuatro Caminos, en la línea 2. Y venían el Shark, el Pain y el Manu. El Shark y el Pain y el Manu patinaban mucho en Colón, en la época, y el Shark no patinaba, el Shark pintaba, ¿vale? Pero pintaba mucho, pintaba muy bien. Y nada, en eso pues que llegamos allá a la cochera y dijeron, no, mira, hay que saltar por este muro. Ya habíamos cogido el autobús, llegamos a Cuatro Caminos, vamos a las cocheras y tal. Y yo digo, ya, pero es que yo no tengo pintura. Y me dice el Shark, dice, no, yo te dejo un par de botes. Y en eso que le dice el Manu al Shark, no, tío, por favor, no. Y yo no lo entendía, pero le insistía mucho. Eran los 6 cabrones, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y me dicen, pero Johnny, ¿tú quieres venir a pintar con nosotros? Y yo, sí, de una. Y el Manu, no vayas. Resulta que entramos. Yo estas cosas las analizo luego en frío, ¿vale? Y en un momento fui con ellos. Saltamos la valla, bajamos por una especie de escalera de metal y nos metimos a pintar. Que lo cogieron de machaca, básicamente. El Cletus era el machaca, ¿sabes? Nos metimos a pintar. Que si se escapaba, si alguien daba una torta al aire así, ¡fum! Y estaba Cletus en la habitación, se la llevaba a él. ¿Sabes lo que te digo? Tú das una torta así al aire, ¡fum! Y por inercia, ¡pam! Le caía y todo. De repente en la cochera, y los trenes eran para mí gigantes. O sea, la rueda del tren me llegaba por aquí. O sea, ya veréis cómo va a ser algo así, que lo dejaron ahí de pipa, una vaina así seguro. Como que lo llevaron ahí, lo pusieron ahí a que se comiera el marrón, una vaina de esas. Fijo, no lo he dicho, pero seguro. Brazos era lo que me llegaba, ¿no? Y de repente me tiran un par de sprays así usados para empezar a usar. El Shark se va a pintar al otro lado y a mi izquierda tengo al Pain pintando, ¿no? Que también pintaba Jimmy. Y veo que saca las botes y empieza a pintar y empieza a usar mis colores. Los mismos que me habían robado 2 horas antes en la plaza donde patinábamos todos. Se hizo el graffiti con mis colores. De repente sonó en mitad, hace...
como una soltada de presión que flipas. Yo me pegué un susto que flipas, pegué un salto que te has acojonado, no sé qué. Hice una mierda de graffiti, de los nervios, de todo y tal, una mierda enana. Y bueno, hicimos unas fotos, saltamos y nos piramos. Pues luego caí en la cuenta de que el Manu le decía a estos dos de que no me llevaran, que no me tal, no sé qué. Por eso me he preguntado muchas veces que si iba a entrar o no iba a entrar. Luego caí en la cuenta de dos cosas. La primera es que me habían robado la pintura, los que eran mis colegas, y habían pintado delante mía con mis botes. Lo segundo es que no me llevaban para pintar, me llevaban como cebo. Claro. Era pequeño, era gordito, no corría mucho. Se ve que Claro, tú verás, este no salta la valla, tú. corriendo, dejarme a mí tirado y que me pillaran a mí. Por eso el otro chaval decía, no, tío, no lo llevéis, no lo llevéis, no lo llevéis. ¿Sabes lo malo? Que luego este lo cogen y canta. Ese es el único fallo. Si vas a llevarlo, eso, si lo iban a llevar, es porque lo tenían suficientemente entrenado como para saber que no iba a cantar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, imaginaros tú. ¿Veis? Empecé a ir muchísimo solo. No me juntaba con nadie, empecé a parar con uno, con otro, un tiempo aquí, un tiempo allá, y hacer mis grafitis solo, mi pintura solo, yo solo en mi mundo y tal. Pasé por varios grupos. Tuve un grupo en Saconia, arriba donde las pistas que antiguamente eran de fútbol. Tuve otro grupo en el barrio, ahí en Estrecho, en Tetuán, en el Parque de Perón. Tuve varios grupos donde parar, ¿no? Pero nunca me he sentido parte, realmente, porque nunca he compartido eso que se dice, ¿no? De varios chavales de un barrio que están todos los días juntos desde pequeño, que se conocen del colegio, ese vínculo, ¿no? Por algo es, brother, por algo es. Si no tienes amigos de toda la vida es porque no tienes ni puta idea de lo que es la lealtad ni nada de eso, ¿sabes? Mi vínculo siempre ha sido Pues eso es chungo, brother. cambiante de un lado para otro, entonces no tengo ese arraigo. Seguí pintando Obviamente no tienes que mantener contacto con todos ni nada, pero yo que sé, ¿sabes lo que te digo? y haciéndome bastantes trenes. Literalmente, la estación de trenes de Chamartín era mía. Un mínimo, ¿sabes? En la parte de Duque de Pastrana, que todas esas partes nuevas, Claro, que eso dice mucho. Si tú no tienes amigos en plan típico que tienes tu amigo de hace 15, 20 años, que ¿sabes? Incluso que tienen varios, tal. Claro, al menos uno, ¿sabes? Y normalmente uno no, porque es lo que te digo. Yo tengo varios amigos, te puedo poner 5, 10 personas que son amigos míos hace más de 10, 15 años, ¿sabes? Te puedo poner varios, no te puedo poner uno, ¿sabes? haré como una Pero si no tienes a nadie, ¿sabes? Y encima eres Cletus, ¿sabes? acceso a Renfe y tal, donde hay una torre gigante. Por esa torre poníamos un palet, saltábamos y luego desde dentro. Que a lo mejor lo que te digo, que igual te ha cambiado la vida, hace tiempo que no lo ves, lo que sea, pero ya me entendéis, ¿sabes? O sea, partamos de una lógica, ¿vale? Era más fácil salir. Ahí estaban los trenes de correos, ¿vale? Los típicos de correos antiguos, amarillos, con el símbolo de... Porque ¿qué pasa? Que sus primos eran malos, los chavales del colegio eran malos, sus tíos eran malos, todos eran malos, ¿no? Él era la víctima, Cletus era la víctima, ¿no? ¿Sabes? correos No me y lo también creo. muchas mercancías. De hecho, entramos dentro a pintar y veías grafitis que tú habías visto en fanzines, que habías visto en revistas de la época, ¿no? Entonces, básicamente, pues, ese era mi día a día. Me iba todas las tardes con un colega, con el Boc, todavía me acuerdo, a fichar la cochera. Y nos tirábamos tardes enteras en el murito, sentados, vigilando a los vigilantes cómo se movían. Tal era nuestro conocimiento de cómo se movía todo ahí dentro, que me fui con otro chaval de la Ventilla, firmaba Levi, me acuerdo perfectamente. Nos fuimos por la parte de arriba de la carretera, descendimos hasta las cercanías y ese día me pinté 3 trenes. Y al día siguiente, cuando la gente entraba a Madrid, hostia, tío, ¿cómo has estado ahí? Yo callado, no, pues yo me meto por ahí, tal. Me hizo un wallcar. Un wallcar es un tren entero. Cogimos con una escalera casera, literalmente 2 palos y tablones con clavos, fuimos con las bicis hasta la cochera. Saltamos la valla, nos apoyamos en el tren y empecé a pintar el tren entero. Digo el tren entero, vagón entero, de arriba abajo, ni ventanas ni nada. Se me rompió la escalera a mitad del graffiti, ¿sabes? Fuimos al barrio, la arreglamos, volvimos y seguimos pintando. Yo había tardes que me tiraba dentro de las Eso tampoco me cuadra mucho. cocheras 6, 7, 8 horas. Y para vigilar, ¿cómo hacíamos? Muy fácil. Las ruedas están en el Eso no me cuadra nada, peña, porque tal, y vas a pintar y sales y entras y vas a arreglar la escalera y vas a tu casa y te haces un bocadillo y bueno, ya que estoy planto un pino y todo, ¿sabes? ¿Qué dices tú que va? suelo a la misma altura que tú, por lo cual si tu colega que está vigilando se pone de cuclillas y se agacha, si ve unas piernas caminando Claro, él era ahí, era como lo tenía todo súper
súper estudiado, no se movía un pájaro ahí sin que lo supiera él. Ya sabe que vienen los seguratas, cogemos, saltamos y nos vamos. Me hice trenes, bueno, el de Cuatro Caminos, en Chamartín me habré hecho pues varios trenes, en Herrera Oria creo que fue, en Herrera Oria. Estamos en las cocheras de Herrera Oria, línea morada, no me acuerdo, por ahí era, por el barrio del Pilar más para allá, unas cocheras, Que además ¿no? es lo que te digo, esto seguramente, ¿sabes? O sea, mira, yo sabéis lo que creo. Este contará historias que le han contado, adaptadas a él y un poco adornadas. Contará cosas que son verdad un poco exageradas, ¿sabes? Y luego contará otras cosas que son mentiras directamente. Y hace así como un barullo tal y te lo vende así como mejor le interesa a él ponerte ahí el escaparate y fuera, ¿sabes? Total, para entrar en las cocheras había que entrar por la puerta. Claro, son historias que a lo mejor has escuchado o tal. Que hay una parte de verdad, ¿sabes? Pero hay una parte de verdad, no significa que sea cierto, ¿entiendes? Donde entraban pues, los que trabajan en el metro. La puerta era aquí hacia los baños que daban a los vestuarios y luego entramos a las cocheras. Íbamos tres. El Sark, el que me había dejado tirar aquella vez, pero en aquella época ya como que me valoraba un poco más, yo creo. El Sore, que era sordo-mudo, y yo. Yo llevaba pues mi cámara, mis sprays, tal, y todo el mundo llevaba su cámara de carrete y tal. Claro. Qué duro el Sore cuando ha hecho. El Sore era sordomudo, pintaba de puta madre, era un puto artista. Pero lo que pasa, si tú estás Digo, se iba con el Iván a Marruecos y pintaba graffiti con el Sore, tú. vigilando, a la hora de avisar a los demás, tienes que tener en cuenta que a él tienes que avisarle así, porque no nos escuchaba. Entonces resulta que entramos por donde las taquillas, cruzamos los baños y los vestuarios, entramos y nos ponemos a pintar. Pintan dos y uno vigilaba yo, y luego pinto yo y los otros dos vigilan. De repente yo veo que por ahí no viene nadie y digo, pues vamos a pintar los tres, yo también voy a pintar. Y empiezo a pintar y estábamos el Sore, yo y el Sark. Hostia, de repente dicen, y veo a un tío que se ha quitado los auriculares. Claro, el tío estaba dentro del baño con los auriculares y cuando reventamos la puerta del acceso a las taquillas, o sea, a los vestuarios, no me cuadra eso no me cuadra tampoco, Cletus. no nos escuchó. Tío estaba Sí. cagando con los cascos puestos. Yo cojo y digo, ¡vámonos! El Sark y yo salimos corriendo, miro para atrás y veo al Sore que sigue pintando. Digo, hostia, que no le avisé. Hostia, no jodas, tío, grande. Y yo ya estaba a 100 metros y él no se había dado ni cuenta. Coge el segurata, Te lo doy. al este. Se da la vuelta y le hace ¡pum! Salió corriendo. ¡Qué hostia que le metió, tío! Le metió una hostia que lo tumbó al suelo. Salió corriendo y luego, en el barrio, fuera de la cochera me dijo, me debes una cámara y me debes la pintura. Yo no paraba por ahí y tal, y su hermano, como paraba justo al lado de donde yo bajaba del colegio, el hermano, oye, ya puedes ir a darle las cosas a mi hermano y tal. Y tuve que coger mi cámara, dársela, comprarle pintura y dársela, ¿sabes? Así funcionaban las cosas, tío. Recuerdo en mi época de graffiti cuando me hizo el click y empecé a pintar bien. Era un verano, creo que fue el último verano que pasé con mi familia, verano del 94 o del 95. Yo dibujaba todos los días, me hacía mis bocetos y tal. Y fue cuando de repente yo firmaba Orco o Sid, S-I-D o Men. Como Sid Men, todo junto, compuesto, pero también firmaba Sid o firmaba Men. Y bueno, pues básicamente eso. Recuerdo que ese verano dibujé muchísimo y de repente encontré mi estilo, me empezaron a fluir las proporciones, me empezaron a fluir, después de muchos bocetos, me empezaron a fluir las cosas. Ya había dejado el colegio de los jesuitas y había empezado en el instituto Colegio Pablo VI en Colegio Pablo VI, ¿lo podéis buscar? Tetuán, ¿no? Colegio Pablo VI, Tetuán, ¿podéis buscarlo, por favor? A ver. En Madrid. Ahí vamos a ver si es privado o público. Empecé pues lo que sería la ESO, ¿no? Ahí empecé a juntarme con algunos chavales de clase que también pintaban los fines de semana y ya me sentía parte como de mi grupo. Empecé pues a irme con ellos a pintar por ahí pues por islas Filipinas, por Canal, me salían cosas guapas, me sentía a gusto con mis piezas y tal. Recuerdo que en aquella época las tribus urbanas... Vale, Peña, mira, colegio privado, ¿vale? Es privado también, es un colegio privado. Vale. No hay fallo, Peña. Eran muy marcadas, ¿no? Tenías a los nazis, tenías a los punkis. Yo recuerdo salir del metro de duro, no falla una. Madrid y en los torniquetes a ver un grupo de punkis esperando ver gente. Claro, no ha pisado un colegio público en su vida. Tapada para pegarle, ¿no? Un grupo de 30. ¿Me estás diciendo que no has ido a un colegio público? ¿Y que has vivido en la calle? ¿Qué me estás contando, amigo? Es que eso la... O sea, ¿qué posibilidades hay de que una persona que no ha pisado un colegio público nunca acabe viviendo en la calle, ¿sabes?
en la salida del metro. Y si eso es porque te han echado porque ya eres un jonfo, pero que no, tú no vienes de familia pobre, ni vienes de ahí, ni nada, tú no quieras vender eso. Estrecho, y yo salir y de repente mirarme uno y dice, ven aquí. Yo iba rapadísimo, yo me empecé a rapar el pelo con 15 años, me dice, a ver el abono transporte, y me enseñé el abono transporte. Claro, cuando vio la foto de abono transporte, un afro así, porque yo de pequeño tenía el pelo polla, dijo, anda, tira, ¿sabes? Como dijo, ahora entiendo por qué te has rapado, ¿sabes? Pero se pensaban que yo también era nazi y me iban a untar. Me acuerdo que fuimos a pintar en plan como por Méndez Álvaro y por ahí tal, nos encontramos con un sitio donde había locomotoras. Y me hizo gracia porque años antes de salir el fenómeno de Eminem, Claro, yo lo de la madre enganchada tampoco me lo creo, tú, y me parece súper ruin. O sea, en el caso de que eso es mentira, que para mí, en mi opinión lo es, ¿vale? Me parece muy ruin, la verdad. fui a pintar con un chaval todo majo que hacía graffiti, se llamaba Emi, él firmaba Emi. Claro, enseñas el DNI y no te pegan, dicen, vale, no es nazi, puedes pasar, Cletus. Y yo firmaba Men. Y justo nos hicimos la locomotora con los dos nicks y salía Eminem. Eso lo pensé años más tarde, ¿no? Como qué casualidad, ¿no? Y nos hicimos una locomotora guapísima, tío. Dentro del mundo del graffiti, los trenes tienen más valor dependiendo de la dificultad para pintarlos y lo lejos que viajen. Por ejemplo, en mi época, de los trenes más valorados era el de largo recorrido, el de la línea azul. ¿Por qué? Porque ese tren, si iba a Francia, si iba a Alemania, y lo iban a ver por allí. También muy valorado el AVE. Justo recién llegó el AVE a España, el tren de alta velocidad. Ahora mismo yo creo que lo más valorado a día de ¿El AVE llegó? hoy serían los metro. El metro está imposible. He de decir que nosotros cuando antes pintábamos trenes, pintábamos con tiempo, vigilábamos, buscábamos la vuelta y entramos. Hoy en día eso es imposible. La gente tiene que hacer palancazos y parar todo el tren porque si no, no pintan. El AVE llegó en el 92, ¿no? Vale. He de decir que antes había Bueno. más tiempo para pintar y antes se pintaban más obras de arte. Lo que tampoco valoro es lo que hacían varios grupos de grafiteros en Madrid, como por ejemplo los EAX Boom. Sí, para la EXPO es verdad, puede ser. Skaters Sí, también sí. paraban en Colón. Esos, yo cuando era grafitero y era pequeño, yo fui con ellos a pintar y en el viaje en metro me robaron. Pues Sí, ha salido muchos delincuentes y muchas putas, ¿a que sí? Pero ¿a que no has estado viviendo en un portal porque no tenías recursos? ¿A que no? De hecho, al contrario, posiblemente el exceso de recursos haya hecho que te vuelvas más delincuente todavía de lo que tú ya podías haber sido, a lo mejor. No se sabe, depende del caso. ese grupo eran Pero yo no te estoy diciendo eso. O sea, la movida está aquí en que no es que seas más menos tal. La movida está en que está vendiendo una cosa que no es, ¿sabes? los que entraban a cocheras y si tenían que atar o pegar, lo hacían, no se cortaban, ¿vale? Yo siempre he sido al juego del gato y el ratón, pero había gente pues que era mucho más agresiva. No comparto ni pegar un palancazo porque estás jodiendo a todo el mundo que va a trabajar. Tampoco comparto la agresividad. Una persona está trabajando, no tienes por qué pegarla, ni maniatarla, ni gasearle. Y yo conozco gente que lo ha hecho. Veníamos justo un fin de semana de intentar hacernos un tren en Chamartín. Veníamos el Sark, el Deto, dos más y yo. Y veníamos por Chamartín y justo entramos por dentro de la estación por la parte donde está el Space. Y en la parte del Space, las escaleras que bajan al metro, siempre se ponían los malotes que iban con los Pedro Gómez y todos estos a volcar o a robar a la gente que pasaba por ahí. Y pasamos nosotros. Y empezaron a por los guarros, llamándonos guarros, porque íbamos con pinta de rapero, ¿vale? Y empezamos a correr todas las escaleras para abajo hasta el tren, saltamos los torniquetes, llegamos al andén, el Deto y los otros dos cruzaron las vías del tren y el Sark y yo nos quedamos en ese andén. Justo nos alcanzaron, nos empezaron a pegar. Las papeleras del metro que están pegadas en las paredes, que son... Luego, mira, hay otra cosa que me parece muy sospechosa, ¿vale? Y es que siempre cuenta las historias como diciendo nombres, que el nombre como si te puedo decir Juan, o te digo Pedro, o te digo el Leto. Y la cuenta como tal, porque eso... Es que eso hace, es lo que te digo, tiene muchos patrones que hace que no me cuadre la movida. O sea, son muchas cosas por las que te podría decir que no me encaja su historia, Yo me metí ¿sabes? bajo una papelera. Y una de ellas... muy importante es esa, es como lo cuenta. Empecé a recibir golpes, la nariz sangrando, lleno de sangre. Nos pegaron, tío, y se fueron, tío. Esa fue la única paliza que he recibido a manos de nazis en Madrid, pero muy buena paliza, ¿eh? No, nos pegaron. Llegué a mi casa. Claro, eso es la fecha. Y mi abuela, ¿dónde vienes? No, abuela, es que vengo de pintar. Pues hombre, pues a lo mejor no va a haber que ir a pintar más. Y en realidad es que nos habían pegado unos nazis, ¿sabes? Ahí empezaría más o menos ya, diría yo, que la parte de graffiti ir muriendo
creciendo y ir empezando la época de barrio, la época de mis primeros problemas, ¿sabes? Tanto, pues eso, cosas de barrio, peleas. Venga, que empieza lo bueno, Peña. Tal. Vamos a ver otro, el siguiente, que En dura mi poco. barrio nunca fui respetado, ¿vale? Yo cuando ya era pequeño, yo por aquella época tenía como 15 años. Empieza, sí, ¿no? En Plaza Castilla se vendían porros, ¿no? Un polen bastante decente para la época. Y yo me hice amigo de un marroquí que vendía porros ahí en la estación de autobuses, tanto el día ahí los chavales vendiendo, y yo lo pillaba y lo revendía en clase. También me buscaba la vida haciendo las láminas de dibujo lineal a todos mis compañeros. Claro, es que lo cuenta como si fuera una narración literaria, ¿no? Que este tío se ha hecho un guión, hazme caso. Esto se lo ha pensado él en su casa y tal. Les cobraba 1,20 € por cada lámina hecha y hacía todos los días fácilmente 6-7 láminas a mis compañeros. Aquí, mira, otra cosa. No tenía dinero y me buscaba la vida. Sí, mi abuela no me daba. Claro, Mi abuela no me daba. O sea, me estás diciendo que vivía con la abuela, que era un chaval, y que le cobraba 1,20 €, ¿vale? En esa época había pesetas, brother. Si estabas con tu abuela, ¿me entiendes? Si tienes 45 años, que estabas con tu abuela. Con 20 años, no, aquí estabas diciendo que estaba con 16, por ahí. Ahí no había, ¿sabes? Eso no cuadra ya, por lo tanto son mentiras. En el barrio no era respetado, ¿no? Yo vendía... Porque claro, es lo que os digo, o sea, esto tiene un guión, pero claro, el guión lo habrá hecho él, por eso tiene lagunas, ¿sabes? algunos porritos, pero en plan muy poco. O sea, pillaba 5 euros y sacaba 10, pillaba 10 y sacaba 20, algo así. Y pues un día vinieron a casa a buscarme los del parque de enfrente, que eran los más malotes, ¿no? Para pillarme los porros. Me acuerdo que los porros cogió uno de mi clase, el Edu, me los quitó y no me los pagó, no te los voy a pagar. Y me los robó, tío. Y ahí, bueno, pues empieza esa época de mi vida donde empieza el tonteo con las drogas, las peleas de barrio. Pero bueno, gente, no sé si tenéis dudas sobre el graffiti, lo que queráis, dejármelo en los comentarios. Venga, vamos. Le robé la moto de la puerta a la Policía Nacional. Venga, eso no te lo crees ni tú, eso no se lo cree ni él. Venga, vamos. Literalmente le quité la moto a la Policía Nacional. Sí. Venga, vamos a ver, va, Peña, que espérate, gente, cuidado. Espérate. Venga, vamos a ver Cletus, tú. 2 estrellas, tú. Brother, pero es que yo en su cabeza sonará que flipa, ¿sabes? No hay otra, en su cabeza tiene que sonar que flipas tú. Buenas noches, gente, ¿cómo estamos? Vamos con otro capítulo de mi vida, ya es el 5º. Y ya estamos, pues yo diría que entre los 13, 14, 15 años. Todo lo que os he contado anteriormente es más o menos hasta esa edad. Hasta esa edad nos ha contado con 13, 14, 15 años. Un tío de 45 años diciendo que vendía las movidas a €20 y no sé qué, no sé cuánto, brother. Todo mentira. O sea, si tenía alguna... Porque al principio hemos empezado el vídeo, ¿no? Diciendo de parte de verdad, parte de mentira, pero ya os digo ya aquí que la parte de verdad es el 1%. Y es verdad, pero porque no porque le haya pasado a él, sino porque está contando la movida de otro, así. Voy a contar todo lo que recuerdo de esta época, ¿no? Fue una época como de muchos cambios para mí. Yo tengo 31. Como de grupo en grupo de amigos, ¿no? Yo más o menos desde pequeño y tal, mi único grupo de amigos fueron mis primos y los amigos de mi primo. Pero claro, yo ahí no me sentía bien. Entonces yo iba como rebotando de grupo en grupo. Entonces, bueno, pues empecé a hacerme como el grupo del barrio. Ahí tenía pues a unos amiguetes, ¿no? Un chaval que fue el que vino conmigo a hacer los grafitis, al Boc. Él y yo íbamos todo el día juntos, con las bicis, tal. Pero claro, luego me fui a parar a otro sitio en Saconia, empecé con otro grupo. Ahí fue donde... Tenía 14 años, había cambiado ya más veces de cuadrilla, tú, que vamos, venga tú. Me fumé mi primer cigarro, me acuerdo. Luego llegó como el verano. Yo en el verano me acuerdo que dibujé y pinté mucho, porque, o sea, graffiti y tal. Luego llegué del verano y como que pasé de estar con ese grupo de Saconia, que habían sido el grupo, pues, de unos chavales de allí, no me acuerdo los nombres, pero en la parte... Se le acaba de joder la moto nueva, por favor, ¿me podéis sacar clip? Y lo vemos ahora cuando acabemos para terminar el vídeo, por favor. Arriba de Saconia, ¿vale? Bueno, pues dejé como ese grupo y varias anécdotas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo con el grupo de Saconia un chaval que le llamaban el Ajates. Ese chaval por la cara lo pillaron por Madrid. Venga, vamos a verlo, va. Vamos a ver un poquito en directo, va, de Cletus. Gente, va un poco por arreglar un poco el vídeo, que sea. Voy a dejar que enfríe del todo y vamos a casa, ¿vale? Y así aparco en la... Anuncios, tío. Anuncios, venga, vamos a continuar. El chaval medio punk y tal, pillaron por ahí unos
skins de la época, por ir vestido de X manera, directamente le apuñalaron en la pierna y el chaval iba con muletas por el barrio súper jodido. Era uno de los chavales con los que yo paraba. Recuerdo que era la época de los Vespinos, ¿no? La época de las motos de 50 trucadísimas. Y bueno, pues el que en el barrio tenía su moto de 50 preparada y tal, era como, este es alguien, ¿no? Tiene su moto. Todo esto estamos hablando en chavales de 18, 19, 20 años, que eran como, para nosotros, eran como los mayores del barrio, ¿no? La gente chunga. Pues había varios chavales chungos de ahí del barrio y tal. No me acuerdo cómo fue, pero yo... Venga, vamos a ver qué cuenta, Peña. Vamos a acabar con la historia. En ese barrio tuve como un lío, no sé si por una moto, por algo, pero uno de los chavales más potentes del barrio como que me la vino a liar y le dije, tío, yo no quiero ningún problema, tú por tu lado, yo por el mío. Y bueno, empecé como a separarme de ese grupo, ¿no? Y empecé a parar más con el grupo del barrio donde vivía yo con mi abuela. Yo estudiaba en el Instituto Pablo VI en Tetuán, justo al lado del Nebraska, 100 metros del Nebraska, ahí estudiaba yo. ¿Qué recuerdo, no? De mi clase, yo me acuerdo que mi clase estaba dividida como en dos clases, clase A y clase B, ¿no? Si era primero A y primero B, segundo A y segundo B, ¿no? Era algo como así. En la clase de al lado estaban los que todos llamábamos como los frikis, ¿no? Y estaban como los chavalillos más tranquilotes, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y en mi clase era todo lo contrario. Era donde estaban malotes, los kinkis. Ya no iba con los frikis, ahora ya ha cambiado de bando. Tal, ¿no? Era como lo decíamos en esa época, todo esto sin ningún afán de menospreciar a nadie ni de que nadie se sienta herido, ¿vale? Pues mi clase era jodida. Tenía al Dudu que en clase, pues... Mi clase era jodida, al Dudu. Yo me buscaba la vida con unos porrillos. Además, tío, ¿cómo se acuerda de todos los nombres de la peña para cada historia, ¿vale? No se acuerda de ciertos detalles, pero se acuerda de los nombres de 200 personas ahí. Los que pillábamos y tal, me los robó. No sé, había como que ir demostrando todo el rato, ¿no? El Dudu le dijo, ¿quieres ser un joseador? Sal ahí afuera y josea, Cletus. Es más o tal. Me acuerdo de un chaval pequeñajo, rapado y tal. El chaval era skin. Era el típico chaval que tenía también como una novia que también era del palo. Y los dos vivían como un drama continuo, ¿no? De la vida, de la época, de la edad. Claro, luego ninguno era su amigo, pero se acuerda de los nombres de todos, tú. Ah. Como que éramos nosotros dos solos, la pareja contra el mundo, ¿no? Ese chaval iba con gente muy jodida. Venía gente muy jodida a buscarle a la puerta del instituto, ¿no? Y bueno, empecé a parar con la gente de mi barrio y me empecé a juntar con un chaval que en mi barrio llamaban el Pisa. Era un chaval que era de Cádiz, de la línea, y que había venido a Madrid. El chaval se había puesto a estudiar en un colegio de FP, pero el chaval era el típico chaval que caía bien a todo el mundo, que siempre estaba haciendo de reír y que se va bien con todos, que tenía muchísima calle, pero muchísima calle. Pues yo me hice colega de él y íbamos todo el día juntos, pero él era el típico que te estaba todo el día en plan incitando, ¿no? A que hagas esto, a que hagas lo otro. Se fumaba sus clases, me venía a mí a buscar, salíamos juntos, todo el día juntos, ¿no? Y era el típico chaval que a mí me manipulaba como persona para que yo hiciera cosas que yo de por mí no haría. En aquella época yo firmaba Orco, ¿no? Y era como, Orco, Orco, ¿vas a dejar que te haga esto? Yo que tú iba y le reventaba. ¿Vas a permitir esto? Tenemos que ir a robarlo. Esos dos, yo les robaba. Siempre te estaba incitando, ¿no? Y yo como que tenía la necesidad de demostrar Que te tenía de machaca, Cletus, tío. que le podía hacer. Que tú eras el que ibas al kiosco a comprar el litro y las pipas, tío. Entonces, bueno, pues ya empecé como a dejar de pintar, a dejar de hacer graffiti y a meterme como en esa vida de barrio con esta gente, ¿no? Entonces, bueno, empezaron muchos sucesos. Pero lo primero es que los dos empezamos a buscarnos la vida comprando porros. Íbamos a una zona de Madrid donde se vendían porros en la calle y revendíamos en el instituto. Es lo que hacíamos. Empezamos a beber, típico martini con limón, el típico licor 43, típico que beben todos los chavales cuando tienen 14 años. Y ahí Martini típico de chavales, tío. Yo no he bebido martini de ese en mi vida, brother. empezó mi andadura con esa gente. Martini. Y empecé a liarla. Entre que iba con esa gente y empecé a dejar de ir con Que puede ser, no sé, pero... el anterior grupo, yo ya empecé a hacer cosas No sé, tío. como que... Malibu, pero eso era de niñas, cabrón. Eso era de niñas, era ron o whisky, brother, ¿sabes? Ron o whisky, o yo por mi caso porque me crié en el País Vasco, y también pacharán, ¿sabes? Pacharán naranja a mí me molaba de chaval. Yo hace años que no bebo alcohol, pero cuando bebía de niño hacía botellón de eso, ¿sabes? jodidas, ¿no? Robé una Vodka no me gustaba, tío. No sé, es que a día de hoy ya te digo, ya llevo un montón de años sin beber. moto, Pero Martini...
Fue un Piaggio Tifón y lo estuve usando durante varios días. Yo pedía en mi casa, pedía a mi abuela una moto, abuela quiero una moto, que no, que una moto no, que una moto no. Luego me enteré que mi abuela no me compraba una moto a mí porque mi padrino, la persona pues que cuando vas a un bautizo es tu padrino, murió en un accidente de moto en Madrid. Y por eso mi abuela nunca me quiso comprar una moto. Y bueno, ya me conocéis, ¿no? A día de hoy, todo el día encima de una moto. Entonces, bueno, pues yo opté por robarla. Nos metimos en los bajos de Azca, había No me lo creo, Cletus, no me lo creo. una moto aparcada e intentamos robarla. Nos la llevamos, estuvimos conduciéndola, la fuimos a dejar y nos pilló la policía. No me acuerdo exactamente cómo fueron los hechos, usamos mucho, lo usamos poco. Sé que nos pilló la policía, fuimos al grume, ¿no? Al grupo de menores. De ahí vino mi abuela, vino un abogado, tal. Cuando eres menor te libras, ¿no? Y me fui a la calle. Y bueno, tuve que ir a un cursillo, fui a un juez, el juez me hizo como unas preguntas. ¿Qué es la primero? ¿La familia, los amigos, el dinero o el trabajo? Cosas de esas, ¿no? La familia, los amigos, el trabajo y lo último el dinero. Esas preguntas como psicológicas y tal, me hicieron como 10 o 15 preguntas y me dijeron eso. Entonces, bueno, pues pasó eso, empecé a como cambiar de grupo, me empecé a ir con esta gente, con el Pisa, sobre todo con el Pisa, mira, con el Pisa para todos los lados. Y empezamos pues a liar, empezamos a dar palos, empezamos a robar a chavales de colegios pijos, porque ya no hay Pero si tú eras de colegio pijo. más cayetanos, pues íbamos Venga, pero sí, venga, eso no te lo crees ni tú, brother. Si la peña iría a robar tu colegio, cabrón, ¿qué me estás contando, tío? a la puerta, pillábamos a uno, le decíamos, dame el reloj. Pero ¿qué me estás contando, brother? Dame el dinero, cosas de esas, ¿no? Me acuerdo una vez que íbamos el Pisa y yo, íbamos caminando por Cuzco, creo que era que íbamos caminando por Cuzco. Él se había fumado sus clases de por la Claro, mañana. que será pijo para él, a saber, claro. Yo las mías y estábamos haciendo pellas, ¿no? Y en eso que cogió un mensajero y se dejó la llave con las motos puesta, un Vespino. Yo cogí sin casco y sin nada, me subí encima del Vespino, lo arranqué, con los pedales lo arranqué y me llevé el Vespino. Le dije, tú, nos vemos en la remonta. La remonta era en la plaza del barrio, que para más Inri, en la plaza del barrio, había una comisaría. Cojo la moto, tiro todo Castellana para arriba, Plaza Castilla, y en mitad de Plaza Castilla se me cruza un coche, no sabía ni conducir, me pego tremendo golpe y el manillar queda así y la rueda recta. Pues me pongo delante del manillar, pongo la rueda entre las piernas y hago pum, lo enderezo, pero está bien, sí, que me voy. Arranqué la moto, me piré, me fui hasta la remonta, llegué a la remonta y llegaron estos detrás. ¿Tú qué haces? Tal, no sé qué. Bueno, al final la moto la fuimos a esconder a un sitio, no me acuerdo ni qué pasó, ni quién se la quedó. No se acuerda de eso, es que es lo que te digo, de ciertos detalles no se acuerda, pero luego se acuerda del nombre de los 5 que iban con él, ¿sabes? Ni si se la quedó alguien pa' piezas. Éramos unos liantes. Me acuerdo que en Buenas, ese Bibi. el barrio del Pilar, enfrente de la vaguada, había una cuesta que subía y a la izquierda había una comisaría. En la comisaría del barrio del Pilar había un montón de motos robadas, o motos sin papeles, o motos sin seguro, atadas, ¿no? La policía te las descomisaba y te las ataba enfrente de la comisaría hasta que tú fueras con los papeles y te las llevabas, ¿no? Pues yo en eso que paso por ahí veo 100 motos aparcadas, veo que nadie está vigilando, iba con el Pisa y el Pisa, Norco, esa moto está muy suelta, ¿no? Esa moto no la podemos llevar. Yo, a ver, voy para allá, veo que los cables que le habían puesto como para atarlas, hago así, lo levanto, cojo la moto y me la llevo. Era un Yamaha Jog, me voy con la moto, empiezo a empujar, le robé la moto de la puerta a la Policía Nacional. Eso no me lo crees ni tú, ¿no? Literalmente le quité la moto a la Policía Nacional. Tiramos para la zona del Parque de los Pinos, aparecen los chavales, ven aquí. Y llegan 2 chavales. Esa moto es del Moraga, es que me acuerdo el nombre. Y yo, ¿qué va? Esta moto se la ha quitado la Policía Nacional en la puerta de la comisaría. Esa moto tiene un trapo amarillo en el sillín. Coge el tío, mete los dedos por la parte de atrás de la moto, no sé qué hizo, No había gente en Madrid, ¿vale? Que el tío, o sea, se supone que nos quiere hacer pensar que él estaba pasando por la moto, por la puerta de una comisaría, ¿no? Entonces vio un montón de motos. Y claro, él como era un delincuente súper valiente, había pasado de que le hicieran bullying hasta a sus primos a atreverse a ir hasta con la policía y todo, porque claro, ya se cambió de bando, ¿no? Y casualmente, como no hay gente en Madrid, ya después de toda esa película llegó a un parque donde estaba el dueño de la moto. No, 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 no
Abrió el sillín y saca un trapo amarillo. Y yo, venga. pues no lo sé. Estamos desde el Moraga. Dice, porque está en el parque ahora mismo de Tripi. Dice, pero si no, de aquí no salís. Y empezó a llegar gente del parque a corrernos, que tuvimos que irnos corriendo de ahí, dejar la moto atrás y irnos y pirarnos del barrio. En aquella época, en Madrid, había una discoteca que era muy famosa, ¿no? Esa discoteca era... Y se supone que solo tenía 14 años, ahora que es como, venga, brother, pero ¿qué me estás contando tú? Y el Space tenía una sesión de tarde que era para menores de edad, ¿vale? Una sesión light. Y pues yo ahí fui con el Pisa, me hice relaciones públicas, empecé a meter gente, a hacerme relaciones, El pequeño Nicolás ahora. estaba gratis, me empecé a hacer como Popu. La verdad que me empezaba a sentir alguien, ¿no? Por así Ha decir. sido Popu también, ¿eh? Yo empecé a hacer un montón. Dice, me empecé a sentir Popu. Brother, si tú cuando tenías... Mira, tú cuando tenías la edad de la que estás hablando, había pesetas, ¿vale? Y tú decías la palabra Popu en un colegio y te abrían la cabeza a palos, ¿vale? ¿Sabes lo que te me estás contando, amigo? Popu, ¿esto qué? Un montón de cosas, un montón ¿sabes? de vida de calle. Yo Claro, Popu, encima palabras pija, pero Popu, que no. como que quería ser alguien, ¿no? Yo me iba con el Pisa y íbamos por la calle caminando y si veíamos a dos chavales, sinceramente, más débiles, más pijos, más cayetanos, llámalo como quieras, pues cogíamos y les pegábamos el palo. Tal que así que un día estábamos en la calle Raimundo Fernández de Villaverde y vimos a dos chavalitos fáciles, por así decir, y fuimos a pegarle al palo, porque vimos que uno tenía un reloj que en aquella época se llamaban Lotus. Tiene un Lotus. Un Lotus era un reloj de 120 euros. Pues fuimos a esperarle a la puerta del Subway y los chavales se quedaron dentro, no salían. Y nos... Pero como de 120 euros, cabrón. Cada vez que dice algo de euros, sabemos que es mentira, ¿sabes? en la puerta esperándoles. Antiguamente en Madrid no había móviles, no había forma de comunicación que no fuera llamar de un teléfono fijo a un teléfono fijo. Claro, y había euros. No había móviles, pero había euros. Pringao. Resulta que el chaval era el primo de alguien muy jodido de mi barrio, se quedó dentro del local, metió monedas en la máquina telefónica, pegó una llamada y nosotros, como ya veíamos que no salíamos, nos íbamos. Entonces, si aquí está el local, íbamos caminando, ya habíamos pasado 200 metros para arriba, que de repente bajaban 80 chavales kinkis con palos, cadenas, no sé qué, gentuza, ¿vale? Y el Pisa, mi colega, conocía Tú sí que eres gentuza, Gletu. muchos de ellos. ¿Dónde va? Y yo, ¿dónde va? No, dice, vamos para abajo. Dice que están robando a unos niños aquí abajo. Dice, le están esperando en la puerta. Y mi colega y yo, vamos a por ellos. Llegamos al sitio, dice, aquí es. Nos miramos mi colega y yo, éramos nosotros. Estábamos yendo a pegarnos a nosotros mismos. Total, que bueno. Qué duro, cómo se... Bueno, Al final salieron, pedimos perdón, se salvó la situación, ¿sabes? es que me quedo blanco, tú me quedo... Lo pongo otra vez, vamos a verlo otra vez. Y vimos a dos chavalitos fáciles, por así decir, y pegó una llamada y nosotros, como ya veíamos que no salíamos, nos íbamos. Entonces, si aquí está el local, íbamos caminando, ya habíamos pasado 200 metros para arriba, que de repente bajaban 80 chavales kinkis con palos, cadenas, no sé qué, gentuza, ¿vale? Y el Pisa, mi colega, conocía a muchos de ellos. ¿Dónde va? Y yo, ¿dónde va? No, dice, vamos para abajo. Dice que están robando a unos niños aquí abajo. Dice, le están esperando en la puerta. Y mi colega y yo, vamos a por ellos. Llegamos al sitio, dice, aquí es. No se lo Nos cree miramos ni mi él. colega y yo, éramos nosotros. Estábamos yendo a pegarnos a nosotros mismos. Total, que bueno, al final salieron, pedimos perdón, se salvó la situación, ¿sabes? Venga, anda, venga, vamos a dejarlo tal, no sé qué, no sé cuántos. Tío, de la que nos libramos ese día, chaval. Menudo fantasma, tú. Pero bueno, eran cosas, ¿no? Cosas de barrio, tío. Yo me acuerdo que en aquella época yo quería pinchar. Yo quería tener unos platos Technics. Yo quería tener una mesa de mezclas. Y no sabía cómo, pero al final yo conseguí, buscando en segunda mano, en un periódico, una mesa de mezclas Eclair. Mac 55i. Esa era el modelo de mesa de mezclas que yo me compré cuando tenía 15 años. ¿Y cómo te la compraste? ¿Con dinero de robar? Pues venga. Platos, tocadiscos, todavía no tenía. Y yo cogía el tocadiscos de mi abuela de la mini cadena y lo ponía para tirar discos. Nunca llegué a conseguir ni discos, ni otro plato para poder pinchar, ni aprender, ni nada de eso. Mi habitación, os voy a contar cómo era mi habitación. Mi habitación tenía balcón. Mi habitación era a la izquierda la cama, a la derecha el escritorio y al fondo, al lado del balcón, en los dos lados, era como mi mural, ¿no? Y ahí tenía la
las fotos de mis grafitis, mis bocetos, mis dibujos, mis cosas, todo pegado en la pared. Era como mi lugar. Tenía yo un radiocassette de esos pequeñitos donde yo ponía mis cintas de CPV una y otra vez. Y me pegaba horas y horas y horas escuchándolos. Y bueno, ya ahí empecé más a juntarme ya con la... ¿Dónde andarán las fotos? Tú verás, ¿dónde andarán las fotos? ¿Dónde andarán los temas de rap que dice, no? Gente del barrio, los cuales no voy a nombrar más que nada son gente que vi hace no mucho por Madrid, sé que siguen por aquí, no es decir nombrarles, pero bueno, a uno le vamos a llamar O, a otro le vamos a llamar a otro le vamos a llamar él y ya está. Sabréis quiénes son, ya os contaré sus historias en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo ya viene la parte donde estoy en el barrio, donde más insostenible es la situación en mi casa y ya viene la parte donde me echan de mi... Bueno, gente, vale, vamos a dejarlo aquí por hoy. Ha estado bien. La saga de Cletus está bastante entretenida, ¿vale? Pido que dejéis un buen like en YouTube, todas esas cosas, ¿vale? Os suscribáis si no lo has hecho. Y nada, nos vemos en siguientes capítulos, ¿vale, peña?